Estamos aquí porque eres egoísta, malagradecida y estás rompiendo a esta familia. Eso dijo mi mamá en un micrófono en cuanto entré a su nueva casa el domingo de Pascua 2025. 12 familiares me miraron antes de que pudiera sentarme. Durante 45 minutos brutales, me destrozaron, llamándome egoísta por abandonar a mi padre moribundo y poner mi carrera antes que la familia. Luego mi mamá, que se volvió a casar solo 5 meses después del funeral de mi papá, me miró fijamente y susurró: «Le rompiste el corazón. Para esta familia estás muerta». Me quedé sentada en silencio. No lloré. No hablé. Pero por dentro, algo finalmente se rompió. Entonces dije 6 palabras que cambiaron todo. Déjenme ponerles algo. Lo que escucharon después destruyó 6 relaciones en ese cuarto en menos de 90 segundos. Antes de seguir, tómate un momento para dar like y suscribirte, pero solo si de verdad conectas con esta historia. Deja tu ubicación y la hora local en los comentarios. Me gustaría saber desde dónde estás viendo. Me llamo Brenda Harris. Tengo 36 años. El trayecto desde mi departamento en Cleveland hasta la nueva casa de mi mamá en Shaker Heights debió ser una advertencia. 25 minutos por calles residenciales con jardines perfectos y autos caros. Calles donde la gente no grita, donde los problemas se arreglan a puerta cerrada con voces calmadas y papeles legales. Yo crecí en estos vecindarios. Conocía las reglas. Domingo de Pascua, 20 de abril de 2025. Mi mamá me había mandado mensaje 3 días antes: discusión familiar importante, cena de Pascua en la casa, por favor ven. Mi hermano Connor me escribió al día siguiente: no faltes, mamá de verdad necesita que estés ahí. Luego mi hermana Tessa me llamó el jueves en la noche: ya es hora de que hablemos de papá como familia. 3 días, 3 personas diferentes, el mismo mensaje. Debí haberlo sabido. Cuando llegué a la casa que ahora mi mamá compartía con Randall Morton. El hombre con el que se casó hace 10 meses, mientras la ropa de mi papá todavía estaba en donación, conté 6 carros en la entrada. Mi mamá manejaba un Lexus plateado. Randall tenía un Cadillac negro. Los otros 4 eran de familiares que no veía desde el funeral de mi papá 14 meses antes. Esto no era una cena familiar. Era una audiencia. Caminé por el sendero sin llevar nada, sin canasta de Pascua, sin flores, sin vino, solo mi bolsa con el celular adentro y una sensación en el estómago como agua helada corriendo por mis venas. La puerta se abrió antes de que tocara. Mi mamá estaba ahí con un vestido color lavanda, el cabello recién arreglado, maquillaje perfecto. Parecía que iba a recibir a gente en un evento elegante, no a la familia. Detrás de ella podía ver la sala. Los muebles estaban acomodados diferente. El sofá estaba pegado a las paredes. En el centro había 13 sillas en un círculo perfecto. 12 estaban ocupadas. 12 personas sentadas en completo silencio, con las manos juntas, mirando la silla vacía en medio. Brenda, dijo mi mamá, gracias por venir, todos te estábamos esperando. La forma en que dijo todos me hizo sentir un vacío en el estómago. Entré. El olor de jamón en el horno venía de la cocina. El mismo jamón con miel que mi mamá hacía cada Pascua durante 30 años. El aroma era tan familiar que dolía. En la mesa lateral había un adorno de Pascua con huevos de colores, un conejo de cerámica y una pequeña cruz de madera. El reloj antiguo del pasillo sonaba constante. Todo se veía normal, tradicional, seguro, excepto por el círculo de sillas. Caminé hacia la sala y empecé a contar las caras. Posición 1, mi mamá, Judith Harris Morton, 68 años, se volvió a casar el 8 de junio de 2024, exactamente 141 días después de enterrar a mi papá. Estaba sentada recta, con las manos en el regazo, mirándome con una expresión que no podía leer. Posición 2, Randall Morton, 72, el nuevo esposo de mi mamá, un hombre que nunca conoció a mi papá,
pero que aún así se sentía con derecho de opinar sobre la familia. Llevaba un saco azul marino y pantalón caqui, con una mano en el hombro de mi mamá como si ese fuera su lugar. Posición 3. Connor Harris, mi hermano mayor, 42, dueño de un taller mecánico en Lakewood, un negocio que abrió con dinero que yo le presté y nunca me pagó. Tenía una carpeta en las piernas con hojas impresas. Posición 4. Felicia, su esposa, de 40 años, contadora, que no podía ni verme. Posición 5. Tessa, mi hermana, 39, mamá de 3 niños en escuelas católicas caras, apretando un pañuelo aunque no estaba llorando. Posición 6. Neil, su esposo, 41, callado, con los brazos cruzados. Posición 7. La tía Florence, hermana de mi papá, 70 años, la que antes me daba dinero en Navidad, ahora con los brazos cruzados y la boca apretada. Posición 8. El tío Stanley, hermano de mi papá, 66, abogado medio retirado, siempre fue amable conmigo, ahora parecía jurado en un juicio. Posición 9. Lance, su hijo, mi primo, 38, viendo su celular sin poner atención. Posición 10. La tía Donna, hermana de mi mamá, 65, con un boletín de la iglesia en su bolsa. Posición 11. El tío Hook, hermano de mi mamá, 63, nunca le caí bien, y era mutuo. Posición 12. Simone, mi prima, hija de la tía Donna, de 34 años. Se veía incómoda, como si no quisiera estar ahí pero no supiera cómo irse. Posición 13. Vacía. Una silla del comedor más baja que las demás, coja de una pata. Mi mamá la señaló. Esa es tuya, dijo. Pude haberme ido, y quizá debía hacerlo, pero quería escuchar lo que habían preparado, saber exactamente qué historia habían armado, qué mentiras habían decidido creer. Así que caminé al centro del círculo y me senté en esa silla inestable. El temporizador del jamón sonó en la cocina y nadie se movió. Connor abrió su carpeta. Vi 3 hojas engrapadas, texto apretado y partes subrayadas en amarillo. Había preparado un documento, lo había escrito, impreso y traído. Hice una lista, dijo, poniéndose unos lentes caros que no le conocía. Esto tomará unos 45 minutos. En ese momento entendí todo. No era una conversación, era un juicio, y yo era la acosada. Connor empezó a leer como fiscal. Diciembre de 2020, dijo, cumpleaños de papá, ni siquiera mandaste una tarjeta. Yo recordé ese día. Mi papá llevaba 4 meses en una residencia y ya no sabía ni en qué mes estaba, no recordaba su cumpleaños. Yo pasé 3 horas con él escuchando sus canciones favoritas de Johnny Cash mientras miraba por la ventana, pero Connor no sabía eso, él solo fue 2 veces en todo ese año. Levantó la vista y dijo, ¿cómo explicas eso, Brenda? No respondí. Decidí desde el coche que solo iba a escuchar, dejarlos hablar, porque yo sabía algo que ellos no sabían que yo sabía. Connor siguió. Mayo de 2021, faltaste a una reunión familiar sobre su cuidado. Julio de 2021, no respondiste 3 llamadas de mamá en un día. Septiembre de 2021, te negaste a ir a ver otro lugar para él. Noviembre de 2021, no quisiste aportar para los gastos de las fiestas. Cada acusación tenía fecha, estaba marcada. Había armado todo un caso. Cuando terminó, miró a Tessa. Te toca. Tessa fue más emocional. Se limpió los ojos con el pañuelo aunque no lloraba, su voz se quebraba justo donde debía. Él preguntó por ti, Brenda, dijo. En el hospital, 3 días antes de morir, dijo tu nombre y tú no estabas. Estabas en Cleveland trabajando. Sí, estaba trabajando en el hospital donde soy fisioterapeuta ayudando a una chica de 17 años a volver a caminar después de un accidente.
porque ya había usado todos mis días libres para estar con mi papá en sus últimos meses, porque fui yo quien durante todo ese tiempo se encargó de sus cuentas, sus medicinas y su cuidado, porque yo fui la única que estuvo ahí. Pero Tessa no dijo eso. Neil, su esposo, agregó en voz baja que ella había estado llorando por meses y que le rompía el corazón. Luego habló mi mamá. Se levantó, como si fuera una escena ensayada, caminó detrás de mi silla para que tuviera que voltear a verla. No sé en qué fallé contigo, dijo, con una mezcla perfecta de tristeza y decepción. Tu padre y yo intentamos enseñarte a valorar la familia, que la sangre es primero, que cuando alguien sufre tú estás ahí. Hizo una pausa y luego dijo que mi papá estaría muy decepcionado. Sentí algo romperse en el pecho, no porque le creyera, sino porque lo dijo con tanta seguridad que parecía que ella misma ya se había creído esa versión. Randall habló por primera vez, con voz tranquila, casi fría. A veces amar significa sacrificarse, dijo, tu mamá lo sabe, tu papá lo sabía, tal vez ya es hora de que tú también lo entiendas. Un hombre que nunca conoció a mi papá, que ya salía con mi mamá mientras él aún estaba vivo y enfermo, se atrevía a darme lecciones. La tía Florence se inclinó hacia adelante y dijo que mi papá era un buen hombre y merecía algo mejor. Quise preguntarle mejor qué, pero me quedé callada. El tío Stanley habló con precisión de abogado. Todos hablamos, Brenda, revisamos todo, comparamos versiones y estamos de acuerdo. Tienes que arreglar esto. Arreglarlo, pensé, ¿qué significaba eso para ellos? Una disculpa, una confesión, dinero. Connor volvió a su carpeta y sacó otro documento, esta vez sin marcas, parecía un reporte financiero. Sabemos que ganas bien como fisioterapeuta, dijo, que tienes tu departamento y ahorros, y cuando papá necesitaba ayuda dijiste que no podías pagar. Qué curioso, ¿no? Felicia, su esposa, se movió incómoda en la silla. Ella era contadora, sabía de números reales, y esto no eran números, eran suposiciones. Tessa intervino diciendo que mientras tanto mamá tuvo que pedir un préstamo, sola, a su edad, porque yo no quise ayudar. El cuarto se sentía más pequeño, más caliente. Todos me miraban, juzgando, esperando que me defendiera, que me quebrara, que pidiera perdón, que aceptara ser el monstruo que decidieron que era. Mi mamá volvió a su asiento y me miró con una tristeza perfecta. No pedimos mucho, dijo, solo honestidad, que admitas que pudiste hacer más, que debiste estar ahí. ¿Es mucho pedir? Alguien empujó una caja de pañuelos hacia mí. Esperaban que llorara. Randall sacó su chequera y la puso sobre su rodilla, como un gesto simbólico. Somos gente razonable, dijo, estamos aquí para resolver problemas. El cuarto quedó en silencio. 12 pares de ojos esperando que hablara, que confesara, que pidiera perdón. Mi mamá se inclinó hacia adelante. ¿Tienes algo que decir? La miré, su vestido lavanda, su maquillaje perfecto, el anillo nuevo en su dedo, algo que mi papá nunca habría podido pagar con su pensión. Miré a Connor con sus hojas, a Tessa con los ojos secos y el pañuelo húmedo, a Randall con su chequera, y no dije nada. El silencio se volvió pesado. Mi mamá insistió, necesitamos escucharte, Brenda, necesitas hacerte responsable. Metí la mano en mi bolsa despacio y tomé mi teléfono, un iPhone viejo con la pantalla rota y la batería mala, pero que guardaba algo que había encontrado meses antes. Me levanté de la silla. Ya no estaba abajo de ellos, ahora estaba a su nivel. Sostuve el teléfono frente a mí y dije 6 palabras que cambiaron todo. Déjenme ponerles algo. Para entender por qué eso destruyó a mi familia, hay que regresar atrás, antes de ese domingo, antes del círculo de sillas, antes de que mi mamá se volviera a casar, antes de que mi papá olvidara mi nombre. Todo empezó en marzo de 2018. Mi papá, Howard Harris, tenía 65 años,
Se había retirado 2 años antes después de trabajar décadas en correos, y quería disfrutar su retiro, jugar golf, hacer cosas en casa, pasar tiempo con sus nietos. Pero empezó a olvidar cosas. Un día no encontraba su carro en un estacionamiento y caminó perdido hasta llamar a mi mamá. Luego olvidó el nombre de mi sobrina Olivia en su cumpleaños. En abril, mi mamá lo llevó al hospital, le hicieron estudios y nos dieron el diagnóstico: Alzheimer en etapa temprana. Nos reunimos en casa de mis papás, todos sentados en la cocina sin saber qué hacer. El doctor dijo que la enfermedad avanzaría y que había que prepararse. Connor dijo que tenía el negocio y no podía, Tessa dijo que con los niños era complicado, y ambos me miraron. Yo era soltera, sin hijos, con horario flexible. Yo dije que me haría cargo. Connor me abrazó y dijo que sabían que podían contar conmigo. Los primeros años fueron manejables. Yo vivía cerca, iba cada semana, organizaba sus medicinas, revisaba la comida, me aseguraba de que no dejara la estufa encendida, lo llevaba a todas sus citas médicas, con el neurólogo, el doctor general, el cardiólogo y más. También lo llevaba al dentista. Tenía un calendario solo para sus citas médicas. Mi mamá me agradecía y enseguida preguntaba cuándo iba a ir Connor, que estaba muy ocupado, como si yo no lo estuviera, como si mi trabajo y mi vida no contaran solo porque no tenía esposo ni hijos. Connor iba en días especiales, Navidad, Pascua, Día del Padre si le quedaba bien. Tessa iba un poco más, en cumpleaños, Acción de Gracias o algún domingo cuando se sentía culpable. En esos primeros años mi papá todavía reconocía a todos, pero cada vez olvidaba más. Se le iban las conversaciones de una hora antes, repetía las mismas preguntas una y otra vez: ¿dónde está el control? Ya tomé mis pastillas, ¿qué día es hoy? En diciembre de 2019 fue la primera vez que no me reconoció. Entré a la casa un domingo en la mañana y lo vi en su sillón mirando por la ventana. Le dije: hola papá, ¿cómo te sientes? Y él me sonrió con educación y me preguntó si yo era la nueva enfermera. Mi mamá estaba en la cocina y solo dijo que yo era su hija. Él se confundió y dijo que me veía diferente. Pasé 2 horas con él y nunca recordó quién era yo. Cuando me fui, mi mamá me dijo que no lo tomara personal, que era la enfermedad. Me quedé en el carro un buen rato antes de poder irme. Luego llegó la pandemia en mayo de 2020 y todo se cerró. Sin visitas, sin reuniones, con cubrebocas en todos lados. Mi papá empeoró más rápido porque ya no tenía rutina ni interacción. Mis papás estaban solos en la casa. Mi mamá trataba, pero ya estaba cansada. Él se desorientaba, se enojaba, se salía. Una madrugada me llamó llorando porque no lo encontraba. Fui corriendo, llamé a la policía y lo encontramos a unas calles, en pijama, parado en la calle llorando porque no sabía dónde estaba. Los policías lo llevaron a casa y me dijeron que no podía quedarse solo, que no era seguro. Yo lo sabía y mi mamá también, pero no queríamos aceptarlo. Busqué 8 lugares en Cleveland y el mejor fue Willowbrook en Beachwood, con área especial, personal todo el día, limpio y seguro, pero caro, $8,500 al mes. En julio me senté con Connor, Tessa y mi mamá y les mostré todo. Los ahorros de papá alcanzaban unos meses, luego había que pagar entre los 3, $2,800 cada uno. Todos dijeron que sí, que éramos familia. Nunca lo pusimos por escrito y yo confié. En agosto lo llevamos a vivir ahí, a su cuarto con vista al jardín. Le llevé fotos, su gorra favorita, cosas para que se sintiera en casa. Llegó la primera cuenta en septiembre, $8,500. Yo la pagué y esperé a que ellos mandaran su parte. No llegó nada. Les escribí y dijeron que luego. Octubre pagué otra vez, y luego noviembre, diciembre, enero, siempre igual, yo pagaba y ellos prometían.
En febrero de 2021 los reuní y les dije que ya había pagado 6 meses, $51,000, y ellos nada. Connor dijo que su negocio estaba mal, Tessa que los gastos eran muchos. Les pregunté hasta cuándo y solo dijeron pronto. Miré a mi mamá, ella solo desvió la mirada. Para el mes 12 dejé de preguntar, para el mes 24 dejé de esperar, y para el mes 41 entendí todo. Nunca pensaron pagar, solo necesitaban que alguien aceptara el plan para ellos quitarse la culpa. Yo visitaba a mi papá cada sábado, manejando de Cleveland a Beachwood y de regreso, 2 horas en total. Me sentaba con él en su cuarto o en la sala común, le leía aunque ya no entendiera, le ponía música de Johnny Cash y de los Beatles, le llevaba helado y le tomaba la mano. Las enfermeras ya me conocían por nombre y le decían que su hija estaba ahí, aunque él ya no respondía. Dejó de hablar en 2022, solo se quedaba en su silla de ruedas mirando al vacío. El registro de visitas lo decía todo. En 2023 yo fui 48 veces. Connor fue 2 veces, en el Día del Padre y en Navidad. Tessa fue 3, en Pascua, en su cumpleaños y en Acción de Gracias. Mi mamá iba cada semana, pero siempre cuando yo estaba trabajando, como si evitara coincidir conmigo, como si no quisiera hablar de dinero ni de quien realmente estaba presente. El 6 de enero de 2024 en la madrugada me llamaron de Willowbrook. Me dijeron que fuera de inmediato. Manejé rápido por calles vacías y llegué poco después. Mi papá estaba muriendo. Su respiración era débil e irregular. Me dijeron que podían ser minutos o horas. Me senté a su lado y tomé su mano, estaba fría y frágil. Le dije que lo quería, que era un buen padre, que sentía que pasara por todo eso, que no pude arreglarlo. Murió a las 4:52 de la mañana y yo estaba sosteniendo su mano. Llamé a mi mamá y le dije que ya se había ido. Ella respondió tranquila y dijo que avisaría a Connor y a Tessa. Connor llegó hasta media mañana aunque vivía cerca, y Tessa llegó todavía más tarde. Lloraron, abrazaron a mi mamá y dijeron que lo extrañarían, como si no supieran desde hace años que esto venía. Connor me preguntó cómo estaba, como si fuéramos extraños, como si yo no hubiera pagado todo durante años mientras él casi no iba. El funeral fue el 18 de enero en una iglesia en Shaker Heights. Fue mucha gente porque mi papá era querido. Connor y Tessa se sentaron adelante con mi mamá y no había lugar para mí, así que me senté atrás con mis tíos. Connor dio el discurso hablando de los valores familiares y de lo orgulloso que estaba mi papá, y yo pensaba si alguien sabía la verdad, que él me debía dinero y nunca pagó, que Tessa también me debía y nunca dio nada, y que yo había pagado todo el cuidado sola mientras ellos decían que ayudaban. En la reunión después del funeral, la gente abrazaba a Connor y a Tessa como si ellos hubieran estado ahí. Yo me quedé en una esquina sin tocar mi comida viendo todo. Un tío le dio dinero a Connor para gastos y él lo aceptó sin decir que la única que había pagado era yo. Después mi mamá me dijo que luego hablaríamos de las finanzas de papá, pero nunca lo hizo. Pasaron semanas y meses, traté de contactarla y nada. Las cuentas seguían llegando y yo seguía pagando. En el chat familiar nadie respondía. Hasta que un día vi en redes a mi mamá sonriendo con Randall en un restaurante diciendo que estaba agradecida por nuevos comienzos, con comentarios felices de Connor y Tessa. Seguí viendo fotos y él ya aparecía desde meses antes de que mi papá muriera. Incluso en Navidad ya estaba con ellos, en reuniones a las que yo nunca fui invitada. En otra foto estaba Randall en el patio haciendo hamburguesas mientras mi papá seguía vivo, en Willowbrook. Todavía preguntando por su esposa en sus momentos de claridad, y ella estaba en reuniones con su novio. El 12 de abril de 2024 el estado de mi mamá cambió a comprometida con Randall Morton, apenas unos meses después del funeral de mi papá. Investigué un poco, Randall tenía 72 años, retirado, divorciado, con dinero y una casa en una buena zona.
En junio descubrí que se habían casado por fotos en redes, mi mamá con vestido lavanda, Randall de traje, Connor llevándola al altar. Tessa de dama de honor, todos sonriendo, familia reunida, ceremonia en el patio con fotógrafo y pastel elegante. Yo no fui invitada, ni una llamada, ni un mensaje, solo fotos diciendo el mejor día. 2 días después mi mamá me escribió que quería empezar de nuevo y esperaba que yo estuviera feliz por ella. No respondí. En julio recibí una notificación por correo sobre la herencia de mi papá. No me habían avisado nada. Llamé al abogado y me dijeron que mi mamá se encargó de todo y que ahora usaba su nuevo apellido. Le pedí la lista de bienes y cuando la recibí algo no cuadraba. La casa parecía vendida sin valor y el seguro de vida como si no existiera. Yo sabía que sí tenía seguro porque lo había visto años antes. Llamé otra vez y me dijeron que lo hablara con mi mamá. Ella no contestó. Contacté directamente a la oficina de beneficios y confirmaron que el seguro era de $380,000 y que el dinero ya se había pagado poco después de la muerte. Pedí detalles y vi que el dinero fue a una cuenta que no reconocía. Revisé documentos viejos y esa cuenta no existía antes. Llamé al banco y me dijeron que era una cuenta conjunta de mi mamá y Randall abierta el mismo mes en que mi papá estaba muriendo. Mi mamá abrió una cuenta con su novio y ahí depositaron todo el seguro. Empecé a revisar registros públicos. La casa que mis papás tenían desde hace años fue transferida solo a nombre de mi mamá meses antes, cuando mi papá ya no estaba en condiciones de firmar nada, y mi hermano apareció como testigo. Después la vendieron por una cantidad alta. Seguí investigando leyes sobre abusos financieros y encontré también una solicitud de ayuda médica presentada antes de todo esto, lo que indicaba que había más irregularidades en cómo manejaron todo. Cualquier movimiento de dinero o propiedades en los 5 años antes de pedir ayuda médica se revisa con cuidado. Pasar la casa a nombre de mi mamá en diciembre mientras solicitaba apoyo en noviembre era una señal clara. Ocultar un seguro de vida de $380,000 mientras decían no tener dinero era fraude. La solicitud fue rechazada a mediados de diciembre por tener demasiados bienes, pero también incluía un aviso de investigación por posibles declaraciones falsas. Me senté en mi mesa con todos los papeles regados, estados de cuenta, registros de propiedad, documentos legales, solicitudes. Mi mamá, mi hermano y mi hermana habían aprovechado todo para quitarle a mi papá lo que tenía. Mientras yo pagaba su cuidado, ellos se acomodaban para quedarse con todo. Habían cambiado la casa cuando él ya no podía decidir, intentaron engañar al sistema, escondieron el seguro, se casaron rápido para proteger el dinero, y yo tenía pruebas, pero necesitaba más. Entonces recordé una cena de Pascua años antes en la casa de mis papás. Mi papá todavía estaba en el centro, pero mi mamá insistió en llevarlo a casa ese día. Después de cenar, ofrecí regresarlo, pero me dijo que Connor lo haría y que yo descansara. Fui al cuarto por mi cargador porque mi celular se estaba quedando sin batería. Cuando lo tomé, vi que la grabadora seguía encendida, algo que a veces me pasaba por trabajo. Me fui sin pensarlo. Años después, revisando un celular viejo, encontré esa grabación larga sin nombre. Estuve a punto de borrarla, pero la escuché. Al principio solo ruido, luego silencio, y después la voz de mi mamá diciendo que el seguro era de $380,000 y que no me dijeran. Me quedé helada y escuché todo. Era mi familia planeando cómo aprovecharse de mi papá. Le escuché muchas veces, anoté todo y lo comparé con lo que después pasó. Todo coincidía, la cuenta con Randall, la venta de la casa, el seguro, el intento de fraude, incluso el matrimonio. No era casualidad, era un plan y yo lo tenía grabado. Meses después mi mamá me escribió invitándome a una comida familiar diciendo que era tiempo de sanar. No sabían lo que yo sabía. Me preparé con cuidado. Hablé con una abogada, le mostré todo y me dijo que era algo grave,
que podía haber consecuencias legales. Me preguntó qué quería hacer. Yo solo quería que supieran que yo sabía, que no se salieron con la suya. Me recomendó guardar todo bien y decidir cuándo usarlo. Pasé semanas organizando todo, guardando copias y armando una línea de tiempo con pruebas. Cuando llegó la invitación de Pascua, acepté de inmediato. Preparé la grabación en mi celular justo en la parte clave. Un día antes hablé con mi terapeuta y me preguntó si estaba segura. Le dije que sí, que ellos intentarían manipular todo, pero que yo estaba lista. El domingo de Pascua me vestí sencillo, tranquila, sin llamar la atención, lista para enfrentarlos. Manejé hasta Shaker Heights, estacioné en la entrada junto a varios carros, caminé por el sendero y entré directo a la emboscada que ya esperaba. Después de casi una hora de acusaciones, del drama de mi mamá hablando de la supuesta decepción de mi papá, de la lista que Connor llevaba preparada, de las lágrimas falsas de Tessa y del tono arrogante de Randall hablando de sacrificio, mi mamá me preguntó por última vez si tenía algo que decir. Metí la mano en mi bolsa, saqué mi celular, me levanté de la silla y dije que les iba a poner algo. Le di play. Al principio solo se escuchaban ruidos de la cocina, el reloj, el refrigerador, y luego la voz de mi mamá, Clara, diciendo que el seguro era de 380,000 y que ella era la beneficiaria. Se le borró el color de la cara. Luego se escuchó la voz de Connor preguntando por la casa y hablando de cuánto sacarían. Tiró sus papeles al suelo. Randall también se quedó en silencio. En la grabación mi mamá decía que Randall ya le estaba ayudando con las finanzas, lo que demostraba que él ya estaba metido desde mucho antes. Tessa preguntó qué era eso y la grabación siguió. Hablaron de mí, de que yo estaba pagando el cuidado y que no me iban a regresar nada. Connor dijo que yo acepté pagar. Tessa recordó que se suponía que todos aportarían, pero él respondió que nunca lo dejaron por escrito. Felicia le preguntó qué había hecho. Connor se puso pálido y me gritó que lo apagara, pero no lo hice. En la grabación seguían diciendo que yo ya había pagado muchísimo y que los gastos salían de mi dinero para proteger la herencia. Mi mamá decía que si pagaban ahora perderían dinero, pero si esperaban todo sería de ella. Mi tía se quedó impactada al darse cuenta de que sabían que yo estaba pagando. Mi tío, que es abogado, entendió de inmediato la gravedad. La grabación siguió con mi mamá diciendo que había solicitado ayuda médica, y cuando Tessa cuestionó eso, ella respondió que el sistema no sabía del dinero. Incluso hablaron de vender la casa antes de que mi papá muriera. Tessa dijo que eso era fraude y mi mamá lo llamó planeación. Connor tomó su chaqueta y se fue sin mirar atrás, mientras otros familiares empezaban a irse también. La grabación reveló cómo planeaban crear documentos falsos, como decían que yo los haría sentir culpables por dinero y como mi mamá decía que yo no tenía vida y que cuidar a mi papá era lo único que tenía. Tessa empezó a llorar de verdad y se fue. En poco tiempo casi todos se habían ido. Solo quedamos unos pocos en la sala. Mi mamá estaba paralizada y Randall ya parecía estar pensando cómo arreglar la situación. Mi tía me preguntó si yo había pagado todo y le dije que sí, durante todo ese tiempo. Se levantó y me abrazó, diciendo que lo sentía y que mi papá estaría orgulloso. Mi tío me preguntó si tenía abogado y al decirle que sí, me dijo que lo iba a necesitar, igual que mi mamá. Apagué la grabación y el silencio fue total. Mi mamá finalmente habló, pero su voz ya no era la misma. Mi mamá dijo que esa grabación era ilegal. Le respondí tranquila que en Ohio basta con el consentimiento de una sola persona, y que además ni siquiera pensaba usarla en la corte. Entonces preguntaron qué iba a hacer con ella. Les dije que dependía de ellos. Randall se inclinó y me preguntó qué quería. Yo quería que me dejaran en paz para siempre, sin mensajes, sin llamadas, sin reuniones ni intentos de hacerme ver como la mala. Cada quien por su lado. Se acabó.
Mi mamá empezó a llorar y dijo que estaba destruyendo la familia. Casi me dio risa. Le dije que yo no la destruí, que ellos lo hicieron cuando decidieron que yo pagara todo mientras planeaban quedarse con todo. Cuando se casó tan rápido después de enterrar a mi papá y cuando armaron ese show esperando que yo me quebrara. Tomé mi bolsa y me fui sin disculparme. Mi tía salió conmigo y mi tío también. Ella me abrazó y me dijo que hice lo correcto, y él me dio su tarjeta por si necesitaba ayuda legal. Manejé a casa y poco después empezaron las llamadas. Connor, luego mensajes de voz pidiendo hablar y diciendo que no entendía el contexto. Después Tessa me reclamó diciendo que yo los había puesto en esa situación. Más tarde mi mamá llamó y le contesté. Volvió a decir que era ilegal, y le dije que podía hacer lo que quisiera con eso. Le ofrecí algo claro, si me dejaban en paz, yo lo mantenía privado, pero si me volvían a buscar lo compartiría con todos. Hubo silencio y colgué. Las llamadas siguieron toda la noche, decenas de intentos de todos, pero no respondí. Connor dejó un último mensaje diciendo que iba a destruir la familia y que mi mamá podía ir a la cárcel. Lo borré sin terminar de escucharlo, apagué el celular y dormí como no lo hacía en años. Lo que siguió no fue inmediato, fue poco a poco. En el chat familiar empezaron los problemas, preguntas, reclamos. Algunos familiares exigían explicaciones y revisar todo lo de la herencia. Connor, mi mamá y Tessa se salieron del grupo, pero ya era tarde, todos sabían que algo estaba mal. La esposa de Connor me dejó un mensaje diciendo que ella no sabía nada y que él le había mentido sobre el dinero. Después se separaron y ella pidió el divorcio. Tessa intentó disculparse varias veces, diciendo que no sabía todo y que necesitaba el dinero, pero no le respondí hasta que le dije que viviera con sus decisiones. Mi mamá intentó arreglarlo con un correo formal ofreciendo devolverme parte del dinero, una cantidad mucho menor de lo que yo había pagado, mientras ella se había quedado con mucho más. Le respondí que no podía comprar 6 años de mi vida. La investigación por fraude siguió su curso. Yo no tuve que hacer nada porque ya estaba en proceso, pero compartí mis documentos con mi tío, que conocía a alguien en la unidad de investigación. Tiempo después mi mamá recibió una notificación oficial pidiendo explicaciones y documentos financieros. Contrató un abogado, el mismo que había llevado lo de la herencia, y pagó una fuerte cantidad para defenderse. El paquete llegó 3 semanas después de la Pascua a mi departamento. Sin remitente. Sellado desde Beachwood, Ohio. Dentro había un diario, de pasta de cuero, gastado. El diario de mi papá. Venía una nota del asilo Willowbrook Senior Living. Señora Harris, encontramos esto en la habitación de su padre durante la limpieza anual. Estaba detrás de su buró. Pensamos que le gustaría tenerlo. Angela, jefa de enfermería, ala de memoria. Abrí el diario con cuidado. La mayoría de las entradas eran de 2017 a 2019, antes de que la enfermedad avanzara demasiado. Su letra se hacía más temblorosa conforme pasaban las páginas. Las frases se volvían fragmentos, luego palabras sueltas. La última entrada estaba fechada en marzo de 2019. Sé que mañana no voy a recordar esto. El doctor dice que así funciona. Cada día pierdo un poco más, pero hoy, justo ahora, domingo 17 de marzo de 2019, 2 de la tarde, quiero escribir algo mientras todavía puedo. Brenda es la única que viene. Connor dice que está ocupado. Tessa dice que los niños tienen actividades, pero Brenda viene cada semana. Ella me acomoda las pastillas. Revisa el refrigerador. Se asegura de que no deje la estufa prendida. Cree que no me doy cuenta, pero sí me doy cuenta. Es mi buena hija. La única que se quedó. No voy a recordar esto mañana, pero lo quiero dejar escrito hoy, mientras todavía sé quién es ella. Mientras todavía sé quién soy.
Brenda, si algún día lees esto, eres suficiente. Siempre has sido suficiente. Estoy orgulloso de ti. Papá. Me senté en el sillón y lloré. Lloré de verdad. El primer llanto real desde antes de la intervención de Pascua. No era tristeza, era alivio. Él sabía. Mi papá sabía. Antes de que la enfermedad se llevara todo, sabía quién estaba ahí, quién se quedó, quién cuidó, y lo escribió. 2 meses después, en junio de 2025, organicé un brunch en su memoria. No fue algo grande, solo una reunión pequeña en un restaurante de Beachwood. Invité a la gente que realmente lo conocía, la que realmente estuvo presente. 5 empleados de Willowbrook, Angela la jefa de enfermería, 2 cuidadoras del ala de memoria, la encargada de actividades, la trabajadora social, Walt Peterson, el mejor amigo de mi papá de su ruta postal. 81 años, todavía muy lúcido. Mi tía Florence y el tío Stanley. Nada de Connor, nada de Tessa, nada de Judith. Compartimos historias. Walt me contó cuando mi papá caminó 3 millas en una tormenta de nieve para entregar tarjetas de Navidad porque no quería que nadie se sintiera olvidado. Angela me contó cómo mi papá tarareaba canciones incluso después de dejar de hablar, cómo sonreía cuando ponían Ring of Fire. Brindamos con café. Mi papá no tomaba alcohol. Y leí en voz alta su diario. Brenda es la única que vino, la única que se quedó. Angela se limpió los ojos. Todos lo sabíamos, mija. Lo veíamos cada semana. Después del brunch manejé al cementerio Calvary en Cleveland. La tumba de mi papá tenía una lápida sencilla. Howard James Harris, 1953 a 2024. Padre amado. Me arrodillé en el pasto, puse mi mano sobre la piedra. Lo hice, papá, dije en voz baja. Se los mostré. No se salieron con la suya. El viento movía los árboles. Los pájaros cantaban a lo lejos. Rompí el patrón. Esa es mi herencia. No dinero, no propiedades. Solo saber que puedo defenderme. Que no tengo que aceptar que me traten como si no importara. Me levanté, me quité el pasto de las rodillas. Te quiero, papá. Ojalá lo hayas sabido. Incluso al final, cuando ya no sabías quién era yo, espero que una parte de ti lo haya sentido. Regresé a mi carro y manejé a casa. La vida siguió. Ya casi ha pasado 1 año desde ese domingo de Pascua. Sigo trabajando como fisioterapeuta. Sigo viviendo en mi departamento en Cleveland. Sigo yendo con mi terapeuta cada 2 semanas. No porque esté rota, sino porque sanar es un proceso activo, no un destino. Me uní a un grupo de apoyo para cuidadores de pacientes con Alzheimer. Resulta que somos muchos. Personas que dieron años de su vida cuidando a alguien que al final ya no recordaba ni su nombre. Personas que fueron dadas por hecho por familias que aparecieron para el funeral y la herencia, pero no en los años difíciles del medio. He hecho amigos ahí, amigos de verdad, gente que entiende lo que es estar cuando estar es lo más difícil. Mi tía Florence y yo tomamos café cada mes. El tío Stanley me busca seguido. Sus consejos legales sobre el asunto de la herencia me han ayudado mucho, aunque ya acepté que probablemente nunca veré ese dinero. Y está bien. No lo necesito. Necesitaba otra cosa. Necesitaba dejar de ser la culpable de la familia, la que siempre resuelve, la que podían explotar porque no hacía escándalos. Necesitaba estar en ese círculo de sillas y no disculparme por ser la única que realmente estuvo. Necesitaba poner esa grabación y ver cómo se deshacían cuando se encendía la luz. Connor a veces me manda mensajes. Mensajes de borracho casi siempre en la noche. Perdí todo por tu culpa.
Ojalá estés feliz. Destruiste a esta familia. No le respondo, pero tampoco lo bloqueo. Los guardo como evidencia por si acaso. Tessa intentó agregarme a Facebook el mes pasado. La rechacé. Mi madre no me ha escrito desde el correo de disculpa de junio, pero Florence me dijo que a veces pregunta por mí. ¿Cómo está Brenda? ¿Está bien? Florence le dice que está mejor que bien. Está libre. Y esa es la verdad. Estoy libre. Libre de la obligación hacia personas que no me valoraban. Libre de la culpa por no ser la hija que querían. Libre de la narrativa de que yo era el problema. Guardo el diario de mi papá en mi librero. A un lado hay una foto enmarcada del brunch en su memoria. Yo, Florence, Stanley, Walt y el personal de Willowbrook. Todos sonriendo. La gente que sí estuvo, la que sí se quedó. Esa es mi familia ahora. No la que comparte mi sangre. No la que se sentó en aquel círculo a juzgarme, sino la que se quedó, la que escuchó, la que entendió lo que realmente significa estar. Aprendí algo ese domingo de Pascua, algo que ojalá hubiera entendido antes. La familia es quien está cuando estar es difícil. Lo demás es biología. Y a veces lo más valiente es alejarte de quien te trata como si fueras desechable. A veces lo más sano es no quemarte para mantener calientes a otros. No sé qué pase con los casos legales, la investigación de Medicaid, la disputa del título de la casa, la bancarrota de Connor, las dificultades de Tessa, los arrepentimientos de mi madre, si es que los tiene. Pero sí sé que sigue para mí. Sigo viviendo. Sigo sanando. Sigo estando para quien sí está para mí. Trabajo. Ayudo a mis pacientes a volver a caminar, a moverse, a recuperar fuerza después de una lesión o una enfermedad. Hay algo hermoso en eso. Ayudar a otros a recuperar lo que creían perdido. Yo estoy haciendo lo mismo conmigo. Recuperándome, reconstruyéndome, reclamando mi vida de quienes me hicieron creer que yo era el problema. No lo era. Nunca lo fui. Fui la solución que dieron por hecho. Pero ya no soy la solución de nadie. Soy mi propia persona. Con errores, en proceso, más fuerte de lo que imaginé. Si estás leyendo esto y algo de mi historia te suena familiar, quiero que sepas algo, no estás loco, no eres egoísta, no estás mal por poner límites a quien abusa de tu bondad. La familia no tiene derecho a lastimarte solo por ADN. El amor no es aguantar abuso. La lealtad no es sacrificar tu paz por quien nunca haría lo mismo por ti. Mereces más. Mereces respeto, valor, y ser visto como algo más que un recurso. Y si irte es lo que necesitas para recuperar tu dignidad, aléjate. Quienes importan lo entenderán. Quienes no, nunca estuvieron realmente. Me llamo Brenda Harris, tengo 36 años. Pagué $156,000 para cuidar a mi padre mientras mi familia no pagó nada. Hicieron una intervención para convertirme en la villana. Yo les puse una grabación que reveló la verdad. Y me fui. No me arrepiento. Ni un segundo. Porque hay puentes que no se reconstruyen, y otros que nunca se quemaron, ya estaban podridos desde el inicio. Si esta historia te tocó, no estás solo. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y recuerda, elegirte a ti mismo no es egoísmo. Es supervivencia.